Y bueno, pues empiezan las fiestas, pero bueno, ahora Don Goyo está haciendo de las suyas. Y bueno, pues es momento para reflexionar pues varios temas en torno a ello, doctor. Así es, me informabas que la doctora Lilia Cedillo había ya comentado aquí una publicación de su autoría con algunos alumnos del posgrado en ciencias ambientales. Este es un posgrado muy exitoso con una diversidad de temas, abarca muchas dependencias de la institución, muy importantes. Y a mí me llamó la atención porque fíjate que esta nube que tuvimos más intensa de ceniza a partir del fin de semana, ayer volvió a caer a hacer una exhalación muy grande el Popocatépetl, pues nos hace que nos expongamos a la ceniza que emana de este volcán activo. Y creo, por lo que yo busqué, no había muchos estudios acerca de los efectos de la ceniza en la salud, ¿no? Más bien había muchos efectos de las cenizas volcánicas sobre el ambiente o sobre el efecto de las turbinas en los aviones, que ya hemos visto que se suspendieron muchos vuelos, etcétera. Beneficios, por ejemplo, en las tierras agrícolas, pero no sobre la salud en general. Y el estudio este que fue publicado, reitero, por nuestra rectora y alumnos del posgrado en ciencias ambientales, pues muestran, hacen un diseño que a mí me pareció genial, es poner a un grupo de ratas por 4 horas al día, no como nosotros que estamos 24 horas, a una cantidad de ceniza que podría equivaler a lo que encontramos, son 10 miligramos por metro cúbico, seguramente sábado, viernes por la noche, sábado, domingo y hasta ayer es mucho mayor la concentración que hemos recibido. Y además las cenizas las habían ido a recolectar de la actividad volcánica en un periodo pues muy largo, de 1997 a 2002, o sea, 5 años. De tal manera que estos animales de experimentación fueron expuestos a la ceniza de este volcán y lo que midieron fueron las reacciones. Lo primero que hay que decir, que ya ha sido divulgado, bueno, yo lo vi por el Instituto de Geofísica de la UNAM, si no, búsquenlo, es que la ceniza la queremos ver como un polvo, ¿no? Uh -huh. Como basura, como algo indeseable, pero no nos ponemos a pensar que realmente son pequeños pedazos de roca, como si hubiéramos, como el volcán lo que hace es destruir esas grandes rocas y eyectarlas en forma de ceniza. Entonces, si uno hace una microscopía como está aquí de barrido, pues se ve que son realmente pequeñas piedritas, Exacto. podríamos decir, un acúmulo de piedritas. Es eso. Por eso no se recomienda que tú limpies tu coche con un trapo porque vas a rayar la pintura y lo mismo pasaría en tu casa, etcétera, etcétera. La otra cosa que tienes que es muy hidrofílica, es decir, le gusta el agua. Y si se mezcla ceniza con agua, se hace algo que se parece más al cemento, ¿no? Y por eso también hay que barrerla porque puede tapar los drenajes al mezclarse con agua. Entonces, esto es el primer aspecto, digamos, físico. La otra cosa que demuestran en el artículo es que el pulmón se inflama por la presencia de estas partículas. ¿Y eso a qué se debe? A que todas las partículas de la ceniza que son menor de 5 micras, los sistemas que tenemos en el organismo para filtrar, los pelos en la nariz, los vellos nasales, el moco, los cilios, no pueden atrapar estas partículas. Entonces van a viajar por todo nuestro sistema respiratorio y se van a ir a impactar a los alveolos de los pulmones, los sacos donde se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono con la sangre. Hasta allá van a ir a dar. Entonces, de hecho, para los mineros existen un cierto grupo de enfermedades que se llaman profesionales, porque pues ellos están expuestos. El más conocido es el carbón.
el carbón lo hemos usado como fuente de energía desde hace mucho tiempo, el carbón natural y el carbón que hacemos a partir de madera, de leña, ¿sí? Al calentarlo, ¿no? Lo hacemos pues una roca, digamos, de carbón, de la madera, y eso usamos para calentar o para las carnes asadas, etcétera. A esa enfermedad, la que viene del carbón natural y de los mineros, se le llama antracosis. Pero hay otra que está asociado al silicio, al dióxido de silicio, y a ese se le llama silicosis. Lo que es muy interesante es para los jóvenes, vayan a ver la tabla periódica de los elementos, es que también hay una enfermedad que se conoce pulmonar derivada del estaño. Y a eso se le llama neumoconiosis. Ustedes se acuerdan de la era del bronce, así que tenemos mucho conocimiento, porque ese es cobre más estaño, de los efectos de estar inhalando partículas de estaño. Entonces, ya sabíamos por una parte, por la parte, digamos, de los mineros que trabajan carbón, silicio o estaño, pero no sabíamos en el caso de los volcanes. Lo que es muy importante es que si uno analiza de qué está hecha la ceniza, la mayor parte es de andesita y sadita, y esa es silicatos con un alto contenido de azufre. Y con eso quiero acabar. Hay que protegerse de la ceniza, la piel, los ojos, etcétera, porque a la hora que se mezcla con agua se hace ácidos de sulfuro, y pues ese es muy irritante para la piel, para los ojos, para las vías respiratorias. Entonces esta picazón que han sentido los últimos días, pues se debe a esta conversión que se da del contenido de azufre de estas micropiedras al entrar en contacto con el sudor, con la saliva, con las lágrimas, etcétera, y pues sí puede generar bastante molestias. Así que hay que regresar al cubrebocas. Es ideal humedecerlo. Si lo humedecemos, va a filtrar mejor estas pequeñas piedras, se van a quedar inmersas en el cubrebocas. Ahora se recomendaría estos tricapa, a lo mejor le quedaron de la época del coronavirus, busquen por ahí olvidados en el cajón, esos con un aspersor, pasarles 2, 3, aspersarle agua del grifo, y eso le va a ayudar a filtrar las partículas que ahí están en el ambiente y que van a seguir estando en el ambiente, ¿no? Yo ayer platicando con los alumnos, pues 1000 años del volcán, digo, perdón, 1000 años de nosotros, pues es un segundo del volcán, ¿no? Claro. Entonces ahí va a estar, ojalá y se calme para beneficio de todos su actividad volcánica, como ya ha pasado, pero pues ahorita puede estar varios días o semanas muy activo. Es muy interesante lo que comenta y qué oportuno la publicación de este artículo, porque, a ver, me gustaría analizarlo con usted. Creo que los pulmones están siendo, pues, víctima, podríamos decirlo, de distintos aspectos, ¿no? Es decir, durante la pandemia, pues repercutía especialmente sobre los pulmones, ¿no? Hoy vemos que la ceniza del volcán, el tema de los pulmones, pero si nosotros abrimos un poco más el contexto, pues gran parte de las muertes que se dan en nuestro país, pues son desafortunadamente por el tabaquismo, que tiene que ver también con los pulmones. Entonces creo que estamos en un contexto, no de ninguna manera para alarmar, pero sí para ponernos a reflexionar de ello, doctor. Claro, yo diría que sí, que es un buen momento para pues tener conciencia que, digamos, hay un efecto medioambiental. Aquí el volcán es un referente, pero tú acabas de tomar algo muy importante. Si quieres, en algún momento lo analizamos, pero por ejemplo, yo nunca he fumado, sin embargo, he sido fumador pasivo, y cada vez hay más evidencias que al ser fumador pasivo no tienes igual riesgo que el que fumó, pero sí tienes un riesgo mayor
que alguien que no haya estado expuesto al humo del tabaco. Y para los estudiantes más jóvenes, que son la mayoría de esta institución, nacieron por ahí del 2000, pues nunca vivieron estas experiencias, por ejemplo, al volar un avión, que ponían a los fumadores al final del avión, pero una hora después había humo de cigarro en todo el avión, ¿no? O en un autobús, o qué sé yo, en los restaurantes, en los bares, ahora llamados antros. Entonces, esta exposición prolongada a los humos es muy importante. Y déjame decirte, el problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que así se llama, EPOC de sus siglas, también se produce en el norte del estado, y no por mujeres que fuman, sino por exposición al humo de leña que les acaba lesionando los pulmones. Ha habido varios esfuerzos por acabar el uso de la leña, sobre todo dentro de las casas, pero como tú sabes, en invierno puede ser temperaturas muy bajas, entre más al norte del estado peor. Entonces, pues la leña sirve para cocinar y calentar un poco, pero ese humo es dañino. También ya se ha descrito en taqueros que están expuestos al humo del carbón de manera crónica. Entonces, así como hablaba yo de los mineros, hay una enfermedad pulmonar por inhalación de los vapores del carbón para asar la carne de los taquitos al pastor, o de los taquitos árabes, o de los taquitos que tanto nos gustan, ¿no? Cualesquiera sus versiones. Entonces, sí hay que generar esta conciencia, creo yo, de la salud. Y tú dijiste correctamente, cuando pensamos en enfermedad, pues hay una difusión muy grande de las enfermedades del corazón o de aspectos de la nutrición y comer sanamente, pero nunca o menos que inhalar un aire sano. Quizás lo último interesante fue allá en los 80s del siglo pasado, cuando empezó el programa Hoy No Circula, y las gasolinas dejaron de tener tetratilo de plomo, que era el factor que hacía que no explotara la combustión, ¿no? Ahora tienen otros compuestos, a eso se refiere el octanaje. El octanaje no es qué tan buena es la gasolina, sino qué tan poco explosiva es, para que los motores funcionen más eficientemente. Y pues estamos viviendo esa etapa, ¿no? O sea, ya no hay un problema con el plomo, era más grave en la Ciudad de México, pero la verdad es que en todo el país estábamos expuestos. Claro. Ahora está lo del azufre, ¿no? Que tiene el diésel. Entonces ese ya está prohibido, ya no se usa en los barcos. Ahora los barcos tienen gas licuado natural, los últimos barcos que se han fabricado, porque eso tiene menos residuos tóxicos. Y en una economía verde, que se supone que en algún momento vamos a llegar, pues hay que eliminar esto. Podemos Claro. lidiar menos con un volcán, pero sí hay que pensar que necesitamos aires limpios, porque también el aire es fuente de salud o de enfermedad. Doctor, pues le agradecemos muchísimo su columna, como siempre, un verdadero placer. Le mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos aquí la siguiente semana. Claro que sí, con mucho gusto, Ricardo, y muy buen día, y a protegerse las vías respiratorias. Creo Así que es. ojalá y deberemos de aprender eso. Muy bien, buen día, hasta luego.